La cátedra de San Pedro. 1. En aquel tiempo Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Mateo 16:13. En este evangelio se destacan tres momentos: la interrogación de Jesús, la profesión de fe de Pedro, el otorgamiento del poder de atar y desatar. Parte 1. La interrogación de Jesucristo. 2. Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. En esta primera parte se destacan dos enseñanzas morales: la vida santa y la buena fama, pero ante todo analicemos la historia, o sea, la alegoría. Cesarea de Filipo está ubicada en el territorio donde nace el Jordán, al pie del Líbano, y tiene dos fuentes, Ior y Dan, las que al unirse forman el nombre del Jordán. Llegó Jesús e interrogó a sus discípulos. Mientras se preparaba a comprobar la fe de los discípulos, el Señor se informa sobre las opiniones de la gente, para que la fe de los apóstoles no parezca fruto de las opiniones del vulgo, sino fundada en el conocimiento de la verdad. Los hombres, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Bellamente son llamados hombres los que, como suele suceder entre los hombres, tienen opiniones diferentes sobre el Señor, el cual no dice yo, para no parecer hablar con arrogancia, sino que declara abiertamente la humildad de su humanidad. Glosa. Ellos le respondieron: algunos opinan que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. La idea que Jesús fuese Juan el Bautista tal vez nacía del hecho de que Juan, estando en el seno materno, había sentido la presencia del Señor, que fuese Elías porque éste fue arrebatado al cielo, y porque se creía que volvería a la tierra, que fuese Jeremías porque había sido santificado en el seno materno. 3. Jesús llegó a las partes, territorio de Cesarea, que se interpreta propiedad del príncipe o propiedad principal de Filipo, que se interpreta boca de la lámpara. Llegó Cristo. Ojalá llegues tú también, oh cristiano, al territorio de Cesarea. Se dice príncipe porque por primero se adueña de un lugar o de una dignidad. Es el espíritu del hombre y su propiedad es el cuerpo, en el cual debe tener el primer lugar y la más alta dignidad. Dice Isaías: el príncipe piensa en cosas dignas de un príncipe, y él está al frente de sus capitanes. 32:8. Nota los dos verbos, piensa y está, y ahí la dignidad y el lugar que el primero debe ocupar. ¿Cuáles son las cosas dignas de un príncipe en las que debe pensar, oh príncipe, oh espíritu del hombre? Tú debes volver a ti mismo, debes entrar en tu corazón y ahí reflexionar. ¿Qué cosa eres? ¿Qué cosa fuiste? ¿Qué habrías debido ser? ¿Qué cosa podrás ser? O sea, lo que fuiste por tu naturaleza, lo que eres ahora por tu culpa, lo que habrías debido ser con tu empeño y lo que todavía podrás ser con la gracia de Dios. Los capitanes son los sentimientos y los pensamientos sobre los cuales debe estar el príncipe, para poder dominarlos y dirigirlos con el objeto de preservarlos de la ilícita concupiscencia y de las inútiles distracciones. Llegó Jesús a las partes. En las partes están indicados los sentidos del cuerpo, en los cuales viene o entra el espíritu del hombre, cuando dice a este ve y él va, y dice a aquel ven y él viene, y a su siervo, o sea, el cuerpo hace esto y el cuerpo lo hace. Mateo 8:9. Observa que este príncipe al cual pertenece la propiedad es llamado boca de la lámpara.
En la lámpara hay 4 elementos: el vidrio brillante, el aceite que quema, la estopa y la llama. En el vidrio está simbolizada la pureza de conciencia, en el aceite la compasión hacia las necesidades de los hermanos, en la estopa la aspereza de la contrición, en la llama el ardor del amor divino. Afortunado aquel espíritu, afortunado aquel cristiano que es la boca de aquella lámpara, para que cuando habla, hable impulsado por la pureza, la compasión, la contrición y el amor de Dios. Observa que Cesarea, o sea, nuestra carne, debe ubicarse a las raíces, a los pies del Líbano, allí donde nace el Jordán. El monte Líbano, que se interpreta candor, simboliza la excelencia de la castidad, cuya raíz es la humildad, y de la que brotan 2 fuentes, Ior, que significa río, y Dan, que significa juicio. Uniéndose las 2 fuentes forman el Jordán, o sea, río del juicio, es decir, la compunción de las lágrimas, con las que la humildad se juzga a sí misma y condena el mal cometido. He aquí qué grande es la virtud de la humildad, de la que surge el monte de la castidad y brota el río de la compunción. Aquel que en este modo llega a las partes de Cesarea de Filipo puede con toda justicia interrogar a los discípulos diciendo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? 4. El discípulo es llamado así porque aprende en latín dicit, la disciplina. El que es bueno en sí mismo tiene y debe tener bien disciplinada y honesta a su familia, para poder decir con David: mis ojos están dirigidos a los fieles de la tierra, para que estén sentados conmigo. Salmo 106. Cada uno se complace en la compañía de los que son semejantes a él, porque sería cínico el que no tuviera en cuenta su honor. Por eso Jesús interroga acerca de lo que los hombres digan de él, para informarse y para mejorar si hay algo que deba ser corregido. Sin embargo, como de la estima de la santidad de vida y de la buena fama puede surgir la autoexaltación, por eso Jesús se declara Hijo del Hombre. Dice Job: el hombre es podredumbre y el Hijo del Hombre un gusano, 25:6, como si dijera: de podredumbre deriva podredumbre. Por eso el Señor, cuando le mostraba cosas grandiosas a Ezequiel, lo llamaba Hijo del Hombre, para que no se ensoberbeciera. El que se cree gusano, por cierto, no se ensoberbece de sí mismo. Y ahí por qué interroga: ¿qué cosa dicen los hombres de mí, gusano y podredumbre? Ojalá se le responda: algunos dicen que tú seas Juan el Bautista. Juan el Bautista y Juan el Evangelista tienen funciones distintas. Juan el Evangelista la de anunciar y Juan el Bautista la de lavar. Lo primero es bueno, lo segundo es más seguro, porque hay mayor seguridad en escuchar la verdad que en predicarla. Asimismo, el evangelista es uno que solo ora con la palabra. El bautizador es aquel que en el silencio y en la devoción de la mente hace de sí mismo un bautisterio, fuente de lágrimas. Y esta misión es superior a la otra. Y en este bautizador se verifica lo que se dice de Juan el Bautista: no beberá vino ni licor. Lucas 1:15. El vino simboliza la vanagloria, el licor la falsa alegría, que el bautizador no bebe porque no busca las alabanzas de los hombres. Otros dicen que tú eres Elías. Se lee en el 4 libro de los Reyes que Elías era peloso y ceñía su cintura, los riñones, con una faja de piel, 1:18. He ahí el vestido del que hace penitencia, del que desprecia el mundo y castiga su carne. Elías se interpreta robusto dominador. Se lee de él en el 3 libro de los Reyes que Elías
apresó a los profetas de Baal, los arrastró hasta el torrente Sison y allí los mató. 18:40. Baal se interpreta devorador y Sison hombre que vomita dolor. Elías es figura del penitente que se cubre de pelos en oposición a la gloria del mundo y ciñe su cintura a riñones para luchar contra la lujuria de la carne. Él, como fuerte dominador, apresa a los profetas del vientre que todo devora. El vientre tiene a algunos profetas que predican al hombre. ¿Por qué ayunas así? ¿Por qué te castigas de esa manera? Vas a contraer alguna enfermedad y te reducirás a tanta debilidad que no podrás más ayudarte ni a ti ni a los demás. De estos profetas dice Jeremías: tus profetas anunciaron para ti falsedades. Lamentaciones 2:14. En cambio el penitente los aferra con la contrición y los arrastra a una confesión bañada en lágrimas, donde vomita todo el dolor de la tentación y del pecado, y de esa manera los extermina. Otros dicen que tú eres Jeremías, el cual el Señor dijo: He ahí yo te constituyo para desarraigar lo que está mal plantado, para demoler lo que está mal construido, para dispersar lo que está injustamente acumulado, para que arruines el vallado y para que edifiques la casa y plantes un jardín. 1:10. La concupiscencia de la carne planta ilícitamente, como se lee en el Deuteronomio. No plantes bosques cerca del altar de tu Dios. Y el apóstol: tenemos un altar del cual no pueden comer los que están al servicio del tabernáculo. Hebreos 13:10, o sea, del cuerpo. Se lee en el tercer libro de los Reyes: Acab le habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para que me sirva de huerto para hortalizas. Acab es el diablo, Nabot el justo, la viña la compunción, el huerto de las hortalizas la concupiscencia de la gula y de la lujuria. El diablo quiere quitar al justo la compunción de la mente y plantar la concupiscencia de la carne. También la soberbia construye mal. Dice el libro de los Proverbios: el que construye demasiado alto su casa busca la ruina. 17:16. La avaricia acumula injustamente. Dice Habacuc: ay del que acumula los frutos de la avaricia, perjudicial para su casa, para construir en alto su nido y creer así que podrá escapar de la desgracia. 2:9. El avaro acumula con el fin de construir en alto su nido, o sea, elevar su condición y la de los suyos. Mientras piensa estar al seguro, el diablo le tiende una trampa y captura al padre con sus polluelos, o sea, al usurero con sus hijos, y a todos los lleva a la muerte. Asimismo, la obstinación construye un seto vivo. Dice Nahum: tus pequeños son como enjambres de locustas, que se refugian en las cercas en los días de frío. 3:17. Las langostas son los usureros, que enseñan a sus hijos a practicar la usura y a saltar, por así decir, de usura en usura. Estos, en el frío de su maldad, se refugian en las cercas de su obstinación, porque no quieren ni restituir lo ajeno, ni volver a la penitencia. Es verdaderamente Jeremías, o sea, grande delante del Señor, aquel que extirpa estas 4 injusticias, no solo en sí mismo, sino también en los demás, y construye la casa de la humildad, en la cual Dios puede reposar, y planta la huerta de la caridad, en la cual Dios puede nutrirse. De la casa de la humildad habla el Señor, cuando dice: Zaqueo, baja rápido porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Lucas 19:5. En la casa del que baja, o sea, en la conciencia del que se humilla, permanece la gracia del Omnipotente. Del jardín de la caridad dice la esposa en el Cantar de los Cantares: venga mi amado a su huerta y coma los frutos de sus plantas. 5:1.
Dice que la huerta y los árboles frutales pertenecen a su amado, porque todo lo que en él está plantado y todo lo que crece proviene solo de la gracia de Cristo. Los frutos son las obras de caridad, de las que Cristo se nutre cada vez que se hacen por el prójimo. Dijo Cristo: tuve hambre y me dieron de comer. Mateo 25:35. Dicen que tú eres uno de los profetas. Misión de los profetas es predecir las cosas futuras. Es un buen profeta aquel que se predice a sí mismo el fin de su vida, la venida de juez y el premio del reino celeste. Bienaventurado aquel que es honrado con tal reputación, aquel al que es tributado tal testimonio de vida, que sea considerado Juan el Bautista por su devoción, Elías por la mortificación de la carne, Jeremías por la destrucción de los vicios y la plantación de las virtudes, uno de los profetas por la intuición de las cosas futuras. 2. La profesión de fe de Pedro. 5. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Como si dijera: ellos son hombres y tienen opiniones humanas. Ustedes que son dioses, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: uno por todos, porque todos tenían la misma convicción. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En esta profesión de fe, Pedro abrazó la naturaleza humana y la divina. Cristo es llamado así de Crisma y significa el ungido, porque como hombre fue ungido por Dios Padre con el Espíritu Santo. Oh Dios Hijo, te ungió, consagró Dios tu Padre. Salmo 44:8. E Isaías: esto dice el Señor a su ungido, Ciro 45:1. Ciro se interpreta heredero, o sea, hijo. ¿De quién? Del Dios vivo. Observa que el crisma se elabora con el bálsamo. Dice la historia natural que el lugar de origen del bálsamo es llamado ojo del sol, y su planta es llamada vid, porque tiene semejanzas con la vid. Su linfa elimina la catarata de los ojos y calma los escalofríos de las fiebres. Cuando se extrae su líquido, se hiere solo la corteza, que emana gotas de exquisita fragancia. La generación de Cristo es doble. La primera es la generación de la divinidad y la segunda es la de la humanidad, y cada una de ellas es el ojo del sol. De la primera generación dice Isaías: su generación, ¿quién la descubrirá? 53:8. Y Job: ¿de dónde viene la sabiduría? Y el lugar de la inteligencia, ¿dónde está? Está escondida a los ojos de todo viviente, y está oculta también a las aves del cielo, o sea, a los mismos ángeles. Es desconocida la generación de Cristo del Padre. Se pregunta el eclesiástico: ¿a quién fue revelada la raíz de la sabiduría? 1:6, o sea, el origen del Hijo de Dios, y por esto lo que está por encima de la inteligencia y del conocimiento de los ángeles, ¿qué hombre podrá descubrirlo? Afirma Isidoro: es evidente que solo el Padre sabe cómo engendró al Hijo, y solo el Hijo sabe cómo fue engendrado por el Padre. Cristo resplandeció del Padre, como esplendor de luz, como palabra de la boca, como sabiduría del corazón. Con razón se dice que la generación de la divinidad es llamada ojo del sol, porque ilumina a toda la iglesia triunfante, la celeste Jerusalén. Dice el Apocalipsis: la luz de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. 21:23. La generación de la humanidad es llamada ojo del sol, porque con la fe en su encarnación ilumina a toda la iglesia militante. Se lee en Zacarías: el Señor es el ojo del hombre y de todas las tribus de Israel. 9:1. Israel se interpreta hombre que ve a Dios. Cuanto crees, tanto ves. Eres la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9. No porque ilumine a todo hombre, sino porque ningún hombre es iluminado sino por él. Todo hombre que nace en este mundo es iluminado en orden a la vida eterna, únicamente por medio de la fe en Cristo, el cual dice:
Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. 6. La vid es llamada así porque tiene la fuerza, en latín vis, de arraigarse rápidamente, o también porque las vides se enlazan entre ellas. Dice la historia natural que la vid abunda de sarmientos, con los que se ata a las ramas de otra planta enroscándoseles, y es una propiedad exclusiva de la vid que en un nudo de su sarmiento por un lado brotan una hoja y por el otro un racimo lleno de uvas. La vid tiene también otra propiedad: si se plantan coles cerca de su raíz, la secan. La vid simboliza la fe en Cristo, que tiene la fuerza de arraigarse rápidamente en el corazón del hombre, como dice el apóstol, arraigados y fundados en Cristo Jesús. Efesios 3:17. Ella ensancha las ramas de la caridad y enlaza así también a otras. Por un lado tiene la hoja de la predicación y por el otro el racimo de la obra buena, lleno del mosto del amor. Las coles, o sea, las preocupaciones temporales y las seducciones de la carne, secan la linfa, o sea, la devoción de la fe. Además, la planta del bálsamo solo es herida en la corteza. La corteza es figura de la humanidad de Cristo, de cuyas heridas emanó una linfa de exquisita fragancia, o sea, su preciosa sangre que elimina del ojo del corazón la catarata de la infidelidad y libera de los escalofríos de las fiebres, o sea, de las tentaciones, porque el recuerdo del crucificado crucifica los vicios. Guerrico Abad. Pues bien, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús responde a Pedro, y en Pedro responde a todos. Feliz eres, Simón, hijo de Jonás, Bar Joná, Mateo 16:17. Bar significa hijo y Jonás paloma. Con toda razón Pedro es llamado hijo de la paloma, porque seguía al Señor con devota simplicidad, o también porque estaba repleto de gracia espiritual. Pedro pues es llamado hijo del Espíritu Santo, que se había mostrado en forma de paloma, por aquel Jesús a quien él había llamado hijo del Dios vivo. Y al hijo de la paloma, el Padre le revela el misterio de fe, que no podían revelar ni la carne ni la sangre, o sea, los hombres hinchados por la sabiduría de la carne, que no son hijos de la paloma, y por esto son extraños a la sabiduría del Espíritu. De ellos dice Abdías: haré desaparecer a los sabios de Edom y la inteligencia de los montes de Saúl. 1:8. He ahí la carne y la sangre. Edom se interpreta sanguinoso y Esaú cúmulo de piedras. Toda la sabiduría y la prudencia de este mundo consiste en nutrir la carne y acumular un montón de piedras, o sea, de riquezas, con las que esos sabios y esos prudentes serán lapidados en el día del juicio. Parte 3. El otorgamiento del poder de atar y desatar. 7. Y yo te digo que tú eres Pedro. Observa que Pedro tuvo 3 nombres: Simón, que se interpreta obediente; Pedro, que conoce; y Cefas, cabeza. Fue Simón en la llamada de Cristo: síganme. Y ellos abandonaron las redes y lo siguieron. Fue Pedro en la profesión de fe de hoy, con la cual reconoció a Cristo, Hijo del Dios vivo, y por eso mereció: tú eres Pedro. No digo que te llamarás Pedro, sino que tú eres Pedro, gracias a mí, la piedra, pero de tal modo que yo guarde para mí la dignidad del fundamento. Glosa. Porque nadie puede colocar un fundamento distinto del que fue puesto, que es Cristo, sobre el cual está edificada la iglesia. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces la iglesia no debe temer si cae la lluvia, o sea, la persecución del diablo, si irrumpen los ríos, o sea, la perfidia de los herejes, si soplan los vientos, o sea, la rabia del mundo, y si abaten contra esta casa, porque está fundada sobre una piedra sólida. Mateo 7:25. Se lee en el libro de los Números: tu habitación está segura con tal que pongas tu nido en la roca y que seas quitado de la estirpe de Caín. 24:21-22.
Caín se interpreta astuto o cálido, en latín calidus, cálidas, y es figura del diablo que con su astucia y con el calor de los vicios quema las almas de los pecadores, que lo tendrán como verdugo en el castigo a aquel a quien tuvieron instigador en la culpa. Edificaré mi iglesia. Observa que es llamada iglesia tanto la iglesia triunfante y la militante, como también el alma fiel. Cristo edifica la primera con los espíritus bienaventurados, la segunda con los fieles y la tercera con las virtudes. Por eso Cristo es llamado albañil, como se lee en Amós. He ahí el Señor estaba de pie al lado de un muro alisado y en su mano tenía la cuchara de albañil. 7:7. La cuchara se llama en latín trulla, de trudo, empujar, fijar, porque fija las piedras con la cal con la que después se alisan las paredes. Entonces el muro liso es llamado así, porque está pulido en su superficie. En la cuchara está simbolizada la potencia de Dios, con la cual Él edifica el muro de su triple iglesia y lo pule, para que no haya nada desordenado, tosco y desigual, sino que todo sea llano y nivelado. Dice el apóstol, se haga todo en la caridad, que es el cemento de las otras virtudes, y considera todavía que el Señor está sobre el muro de la iglesia por 3 motivos: para edificarla, para combatir desde ella y por ella a los adversarios y para protegerla. Y por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Las puertas del infierno son los pecados, las amenazas y las seducciones que no pueden prevalecer. O sea, separar a la iglesia de la fe y de la caridad que hay en Cristo Jesús. En efecto, el que acoge con amor en lo íntimo de su corazón la fe en Cristo, supera con facilidad todo lo que le acomete desde fuera. En otro sentido, la puerta es llamada así porque sirve para llevar afuera alguna cosa. Infierno, porque las almas son llevadas allí abajo. Puertas del infierno son llamados los sentidos del cuerpo, por los que el alma pecadora se siente impulsada hacia afuera para desear las cosas inferiores, o sea, los bienes terrenos. Dice Isaías, he aquí que el Señor te hará llevar afuera, o sea, permitirá como se saca fuera un pollo del gallinero. 22:17. Como la astuta zorra aferra por la garganta un capón y lo lleva a su cueva, así la engañosa concupiscencia de la carne a través de los sentidos del cuerpo arrastra el alma a estas cosas inferiores, pero si está edificada en el amor de Cristo, en contra de ellas jamás podrán prevalecer. 8. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. He aquí a Cefas, puesto a la cabeza de los apóstoles y de la iglesia. Se dice que Cristo hoy interrogó a los apóstoles y Pedro en nombre de todos proclamó la fe de la Iglesia Universal. Y hoy el Señor le confirió el poder de atar y de desatar. Por esto este día es llamado Cátedra de San Pedro, el que primero entre todos profesó su fe, primero entre todos tuvo el poder de las llaves. Las llaves simbolizan la capacidad y la autoridad de juzgar, y por ellas debe acoger en el reino a los dignos y excluir a los indignos. Y añade, todo lo que ates, o sea, cuando juzgues merecedor de las penas eternas al que se obstina en los pecados, o cuando absuelvas al verdadero y humilde penitente, así se hará también en el cielo. Comenta la glosa de Jerónimo, y todo lo que ates, tiene la misma potestad judicial también los demás apóstoles, a los que el Señor después de la resurrección dijo, reciban al Espíritu Santo, quedan perdonados los pecados de aquellos a los que ustedes los perdonen, y quedan retenidos los pecados de aquellos a los que ustedes los retengan. Juan 20:23. El mismo poder lo tiene la Iglesia a través de sus presbíteros y obispos. Pedro lo recibió de manera particular para que todos comprendan que quien quiera se separe de la unidad de la fe y de su comunión
no podrá ser absuelto de sus pecados ni entrar en el cielo. Algunos que no comprendieron estas palabras revisten un poco de la arrogancia de los fariseos y presumen condenar a los inocentes y absolver a los culpables. En cambio, delante de Dios no se busca tanto la sentencia del sacerdote, sino la vida, conducta de los culpables. Por esto en el Levítico se manda a los leprosos mostrarse a los sacerdotes. No son los sacerdotes que los hacen leprosos, sino que solo constatan quién está limpio y quién no lo está. Así aquí también. Por las oraciones del bienaventurado Pedro, el Señor nos absuelva de las cadenas de nuestros pecados y nos abra el reino de los cielos, el que es el Dios bendito por los siglos. Amén, así sea.